Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de ser intencionales en avanzar hacia la visión que Dios nos ha dado. La visión es un futuro preferido, es la convicción que Dios nos ha dado de que Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Estamos aquí porque existe un Dios que es real, que no es religión, que no es solo una actividad religiosa de los domingos, sino que es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que dio hálito de vida a nuestras vidas, el que nos dio aliento de vida, la razón por la cual tú respiras, la razón por la cual tu corazón late, es porque hay un Dios que te formó y que te ama y que tiene un propósito para la humanidad hasta que Él decida que es el fin de la humanidad, porque la Biblia habla de que vendrá un tiempo final donde Jesucristo va a regresar como juez y como rey de vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y estamos en este caminar en la vida tratando de encontrar mucho su propósito, cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Y como iglesia nosotros también tenemos un propósito muy claro que Jesucristo nos ha dado. Jesucristo vino a esta tierra y estamos en el año 2024 después de Jesucristo. Él vino y transformó la vida. No ha habido un ser humano en esta tierra, ni un imperio, ni ejércitos en este mundo que hayan transformado la vida como Jesucristo lo hizo. Estamos en el año 2024 después de Cristo. Él vino a traer esperanza, a traernos vida de entre los muertos, la seguridad de la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué gloriosa esperanza ante la horrible realidad de la muerte que enfrentamos, de los seres queridos que están a nuestro alrededor, y que un día vamos a enfrentar nuestra propia realidad de estarnos a punto de morir. Y es importante que vivamos vidas preparadas para eso, vidas preparadas para la eternidad. Y nuestras vidas se preparan para la eternidad cuando tenemos una relación íntima con Dios, cuando aprendemos a conocerlo y a seguirlo. Creemos que Jesucristo da esperanza al mundo como nada más puede dar esperanza a este mundo. Se los he dicho una y otra vez y lo seguiré repitiendo. No existe organización en la tierra que saque a tantas personas de las adicciones, de la destrucción, de pensamientos de suicidio, del alcoholismo, de la drogadicción. No hay organización en la tierra que saque a las personas del hoyo oscuro, de la depresión y del sinsabor de la vida, de la ansiedad, como lo hace Cristo Jesús a través de su iglesia. No hay organización en la tierra que haga eso. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estoy aquí porque mi padre conoció a Jesucristo cuando era joven, y mi madre, una judía que no creía en Cristo, conoció a Jesús, y yo a los 14 años le di mi vida a Cristo. Pude probar lo que era el mundo. Me pude graduar de abogado, pude practicar leyes en México, pude estar en el ambiente artístico y estar en Televisa y hacer 4 películas con actores como María Sorté, Raúl Araiza, Norma Lazareno, Arlet Terán. Los conocí a todos, a la mayoría de los actores famosos, por lo menos de 1997 al año 2000, los conocí. Y lo que te puedo decir es de que en el corazón del hombre hay un vacío que nada va a llenar, ni la fama, ni el dinero, ni el éxito como lo definimos nosotros. El único que llena ese vacío en el corazón es Dios, porque fuimos creados para Dios y para conocerle. Y para mí es un privilegio y un honor servir a Cristo Jesús como mi Señor, mi Salvador, y tener el privilegio de inmerecidamente ser su siervo. Y estamos aquí porque tenemos una visión como iglesia. Comenzamos con Iglesia Vida, comenzó en el año 2001 con una plantación de iglesias. Mi esposa y yo servíamos como misioneros con varias iglesias, llegamos a ayudar, y había algunos cuantos hermanos queridos, muy queridos, que están aquí en la iglesia. En el año 2010 llegamos y había una iglesia de alrededor de 40 personas cuando comenzamos, y empezamos a ver la mano de Dios. Y una de las cosas que hicimos es equipar a la iglesia para evangelizar. Que Dios quiere que tú aprendas a compartir con otros quién es Jesucristo, que alcancemos a nuestros hijos para el Señor. Y Dios ha hecho cosas grandes y Él nos va a llevar aún a más como iglesia. La provisión de nosotros, la visión hacia dónde vamos, está escrita en la Escritura, que Dios quiere que todas las personas le conozcan y sean salvas. En Efesios capítulo 3, verso 20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria. ¿En dónde? A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Sabes quién es la iglesia? La iglesia son ustedes, queridos amigos y hermanos. La iglesia son todos los que en cualquier lugar claman al nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia somos el pueblo de Dios que le pertenece a Él y que le amamos. Y Dios quiere que en medio de tu vida y de mi vida y de las iglesias en todo el mundo que se congregan para exaltar el nombre del Señor, Dios sea exaltado y glorificado, y nosotros como iglesia local no vamos a ser la excepción y no hemos sido la excepción. Queremos que Dios sea glorificado en medio de nosotros, que a Él sea la gloria en la iglesia. Y me encanta que dice, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Di una clase en el seminario bíblico en línea sobre el libro de los jueces, y dice la Biblia que era un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía. Un tiempo en el que solamente la gente se basaba por los sentimientos y las emociones. Muy parecido a nuestros tiempos. Estaba viendo el día de ayer un artículo, una publicación en un periódico muy famoso de Estados Unidos, estaba viéndolo en línea, que decía que Seattle es la ciudad menos religiosa de todos los Estados Unidos. Seattle, donde vivimos, el área es la ciudad donde menos gente tiene temor de Dios, donde menos gente se congrega en las iglesias. Y nuestros hijos están en medio de esta cultura y tenemos que enseñarles de Dios. Y en el libro de los jueces dice que mientras Josué, el siervo de Dios, el que Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ese Josué, mientras estuvo vivo y su descendencia estuvo viva, dice que el pueblo de Dios siguió en los caminos de Dios. Pero al morir Josué y su generación, dice que se levantó una generación que no conocía quién es el Señor. Nuestros hijos están muchas veces adictos a esto, al celular, a la tableta, y para ellos, pues Dios puede ser una actividad los domingos, pero yo te exhorto y te animo a que intencionalmente le enseñes a tus hijos a amar a Dios, amar su obra, amar sus cosas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Tomando un tiempo de todos los días en el que lees un versículo, 3 versículos, un capítulo de la Biblia, y que periódicamente nosotros lo hacemos en la casa, leemos las Escrituras y oramos antes de dormir y tratamos de dar una enseñanza y dialogar con mis hijos. Necesitamos hacer eso, iglesia. En Efesios 3:20, Dios puede hacer mucho más poderosamente de lo que nosotros pedimos o podamos imaginarnos o pedir. Y eso es lo que estamos creyendo para Iglesia Vida, pero no podemos solos, somos un equipo, somos un cuerpo en Cristo y tenemos que trabajar juntos hacia ese propósito que Dios nos ha dado como iglesia. La declaración de misión de Iglesia Vida, ¿para qué existe Iglesia Vida? Es para ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios, y siempre digo, una iglesia sana y continuamente creciente, porque ahí se ve que estamos cumpliendo la misión que Cristo nos dejó. Ser una iglesia sana y continuamente creciente, que ama y que sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Si tú has llegado aquí, tienes poquito que alguien te invitó, eres muy bienvenido a estar en Iglesia Vida, unas personas lindas que hemos conocido, personas en estos días que son personas valiosas, que están aquí porque están buscando al Señor, y siempre me da alegría ver rostros nuevos. Y qué bonito que está llegando gente nueva. Quiero que sepas que ese es un lugar para ti. Si tú vienes hoy cargado en tu corazón, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida. Te animo a poner tus cargas en el Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que es la visión de hacia dónde vamos como iglesia. También Dios nos ha dado una visión internacional, ser una iglesia que hace un impacto positivo en líderes en iglesias en Latinoamérica. Hay una iglesia que patrocinamos, que somos parte, que da muchas comidas a los niños en necesidad y gente en necesidad en Ameca, Jalisco, con nuestro hermano José de Jesús Trinidad como pastor de la iglesia. Tiene un testimonio tremendo. Él tuvo 7 sentencias en su contra en prisión en México y él no conocía de Jesús. Jesús llegó a su vida, lo transformó. Estando él en prisión por años cumpliendo sentencias, entró a la prisión el asesino de su hermano y en su corazón él quería matarlo, él quería hacer algo, pero rindió eso al Señor y el Señor tomó control
de su vida, de sus emociones, y lo pudo ver cara a cara y pudo pagar bien por mal y perdonar al asesino de su hermano. Eso solamente lo hace Jesucristo, solamente lo hace Dios, y romper esa cadena. Y el hermano es una obra que apoyamos como iglesia, y tuve la bendición de un pastor que hemos estado ayudando, que he estado mentoreando, que se llama Robinson Marín. Él está con su esposa Jenny en el departamento de Granada, en Colombia. Y me habló esta semana y me dijo: pastor, queremos ser Iglesia Vida Colombia, me dijo. Le dije: pues gloria a Dios, hermano. Pues demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. Y cada momento recibo mensajes semana a semana hermosos de cosas que Dios está haciendo a través del ministerio de la iglesia, porque somos un equipo. Cuando vemos ese tipo de cosas podemos celebrarlas. Hace 2 o 3 semanas atrás publiqué que nos llegó una notificación del canal de YouTube de la iglesia que nuestros videos de predicaciones han sido vistos 5 millones de veces. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y hermano, nosotros somos parte de todo lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es nuestro anhelo? Ser la iglesia de Cristo, que lo glorifica en medio de nosotros. Y para eso tenemos nosotros que sintonizarnos con Dios, llenarnos de Dios. En Hechos 2, 42 al 47 se ve una iglesia de Cristo hermosa que Jesús dejó cuando ascendió al cielo, y dijo que ese mismo Jesús regresará un día. Y vemos a la iglesia cómo eran los primeros seguidores de Jesús, para saber cuál es la esencia de lo que significa ser un cristiano. Hemos estado viendo una serie del discipulado, no te la pierdas, porque vamos a continuar hablando de qué significa ser un discípulo de Jesús. La semana pasada hablamos de que tenemos que vestirnos de amor, aprender a reconciliarnos cuando hay relaciones que pasan por tensiones, que todos vamos a pasar por eso, porque las relaciones son complicadas, los seres humanos son complejos. Pero en Hechos 2:42 se ve esa iglesia que seguía a Jesús, compuesta de sus discípulos. Y dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina. Ahora pensamos en doctrina como tomos de teología, doctrina sistemática. Hay gente que dice: no, a mí no me interesa la doctrina. No, pues te debe interesar, porque la doctrina es la enseñanza. No vas a estar practicando algo que no es bíblico. Yo les he compartido que en nuestros tiempos hay muchas falsas doctrinas en la iglesia, y obviamente hay niveles, ¿no? Hay creencias, enseñanzas que son sectarias. Una secta cree que solamente su grupo es el bueno, y si tú no estás en esa iglesia o en esa institución, no puedes estar con Dios, cuando la realidad es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. La predicación de la Biblia es un Salvador, Jesucristo, que venció la muerte, que murió por nuestros pecados para darnos salvación. Y el Evangelio son las buenas noticias de predicar a ese Jesús que viene a dar esperanza. Sí, aún en medio de Seattle, Washington, el lugar menos religioso de los Estados Unidos, que nuestros jóvenes no se conviertan en esa generación que empieza a dudar de Dios y pensar que lo que sea se vale, y lo más importante son tus sentimientos, y hacen a un lado a Dios y su palabra y creen lo que se les da la gana. Tenemos que predicar a Jesús, y la esencia es Jesús. No es una iglesia, no es la nuestra, no es la de nadie más, es Jesucristo, y la iglesia somos nosotros. Pero la doctrina es importante porque tenemos iglesias de gente que cree en Jesús, pero que está practicando cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, un ejemplo breve: usted ha escuchado que hay muchas iglesias que declaran, y dice: y declaramos en el nombre de Jesús que es hecho. Pero existe una creencia atrás de ese declarar o decretar, pensando que nuestras palabras tienen poder, y sacan versículos de Proverbios como 18:20 que dicen: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y Proverbios está hablando de que con nuestra lengua podemos meternos en problemas. Si tú eres una persona que insultas a una persona, que ofendes al rey, te mandan a decapitar. Pero si tienes gracia al hablar, puede prolongar tu vida. Proverbios son aforismos, son dichos de sabiduría para saber cómo vivir una vida de bendición y una vida prolongada. No está hablando de algo místico. Y hay hermanos que dicen: ay, hermano, perdón, es que como que siento que estoy enfermo y como que me va a dar gripa. Dice: hermano, no lo declare, porque lo declaró y le va a dar, ¿no? Como si fuera toco maderas, ¿no? Como superstición.
Hermanos, esto no es bíblico, está ausente por 20 siglos de la historia de la iglesia. Surgió en 1970 en Oklahoma con una falsa doctrina. Tengo enseñanzas de esto, pero ¿qué sucede? Que si la gente no persevera en la sana doctrina, al rato están declarando y dicen: Señor, declaramos sanidad sobre mi mami que está enferma, la declaramos sana en el nombre de Jesús, hablamos vida a ella y no muerte. Y de repente, ¿qué sucede? Que tu mami muere, sucumbe a la enfermedad y tú dices: Dios me falló, ¿no? Dios no fue fiel, cuando en realidad fue una falsa enseñanza donde la Biblia nos dice que vamos a pasar aflicciones en esta vida. Dios es poderoso. Con mis ojos he visto gente sanada de cáncer durante mi ministerio de 24 años sirviendo al Señor, porque Dios es poderoso, porque Jesucristo es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, Dios es soberano y significa que no es mi voluntad sino la de Él. Entonces la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Cuando nos desviamos de las enseñanzas de Jesús, vamos a ser mal guiados a falsas enseñanzas. Y una de las características que ha caracterizado a nuestra iglesia desde el principio es un énfasis en que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, para reprendernos, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté plenamente preparados para toda buena obra. Y dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y algo que ha caracterizado Iglesia Vida es que te vamos a decir la verdad acerca de lo que dice Dios. No te vamos a manipular y emocionar con promesas falsas. Vamos a conocer a Dios tal y como Él se revela a nosotros en el único lugar que fidedignamente podemos conocer a ese Dios, en la santa palabra de Dios, que es inspirada por Dios y que es infalible. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso tenemos grupos de vida y tienes que ser parte de esa visión para no perderte lo que Dios tiene para tu vida, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Y dice el verso, termina el verso 47, esa porción de la escritura, diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos de ustedes, algunos de ustedes recuerdan que fueron salvos en Iglesia Vida? De los que están aquí, ¿cuántos de ustedes recuerdan que entregaron su vida, su corazón a Cristo en la iglesia? Levante la mano, ¿ok? Muy bien, tenemos varios de ustedes, gloria a Dios por eso. ¿Y cuántos de ustedes están conscientes que Jesucristo viniendo a su vida es una de las cosas más bellas que ha pasado en su vida? Amén. Claro que sí, amén, gloria a Dios. De eso se trata lo que hacemos. Bueno, en Hechos 5:42 se ve cómo la iglesia perseveraba. Dice: todos los días perseveraban ¿en dónde? En el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es lo que nosotros hacemos como iglesia. Esa es la visión que tenemos como iglesia. De esto se trata todo. No se trata del edificio, aunque se necesita un edificio, que es lo que vamos a hablar. No se trata de la institución, pero somos parte de una iglesia local que tenemos sueños para el Señor y que tenemos una visión que Dios nos ha dado por cumplir y que Dios quiere que seamos fieles en cumplir esa visión. Mire, usted ha escuchado, ¿cuántos de ustedes han escuchado la diferencia entre hardware y software? Si sabe, levante la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes no saben de lo que estoy hablando? No se preocupe, no le dé pena. ¿Cuántos de ustedes no saben qué es hardware y qué es software? Levante la mano. Bueno, hoy vamos a tener una clase, no se preocupe. No es cierto. Mire, vamos a poner esta definición que va a ser útil. Hardware son los elementos físicos, como en este celular, ¿no? Los elementos físicos externos de una computadora o de un celular. El hardware y las piezas, los componentes físicos. Y software son las instrucciones y programas internos que hacen que funcione ese aparato, ¿sí? En pocas palabras, eso es el hardware y el software. Tienes un problema de hardware en la computadora, tienes que cambiarle esta memoria o esta pieza que se dañó, o tienes un problema con el software, tienes que reprogramarlo porque está habiendo algo o tienes que bajar la versión más reciente.
Bueno, en los aparatos electrónicos como las computadoras o como los celulares, los dos son muy importantes. ¿Cuál será más importante? ¿Alguien sabe de esto? ¿Cuál será más importante? ¿O son igual de importantes los dos? Los dos son importantes, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si no tienes hardware en el celular? No tienes celular. ¿Y qué pasa si no tienes el software? Tampoco tienes celular. Bueno, así como en una computadora, el hardware es la computadora y el software son todos los programas con los cuales funciona lo mismo es en el celular. Entonces, la iglesia, si usamos esta analogía moderna para la iglesia, obviamente que la iglesia nos llama la novia de Cristo, ¿verdad? Porque estamos sin mancha y sin arruga, Cristo preparándonos para su venida, que somos el pueblo de Dios, que esperamos ser obedientes al Señor, que deseamos ser obedientes al Señor, caminando en santificación, apartándonos del mal. Pero esa es una analogía moderna de nuestro tiempo, el hardware y el software. Miren, en el año 2010 este era nuestro software, ¿sí? Esta era Iglesia Vida. Estábamos teniendo una cena del Señor y estaban pasando al frente los que iban a tomar parte en la cena del Señor. Estábamos en un cuarto, en una iglesia donde nos reuníamos antes, se llamaba Calvary, ahora se llama Sunset. Estábamos en el cuarto de abajo donde estaban los niños. ¿Y qué nos íbamos a imaginar? Que Dios iba a hacer un trabajo hermoso. ¿Sabes cuál es una de las claves por las cuales Dios bendijo nuestra iglesia? Bueno, hay muchas, pero por supuesto la gracia del Señor sobre nosotros que no merecemos, pero también el deseo de su pueblo de exaltarle a Él. Nosotros no llegamos pensando, queremos tener una iglesia grande para ser muchos. Nosotros pensamos, queremos que la gente aprenda a conocer quién es Dios. Queremos que la gente conozca cuánto les ama Dios y que una vida sin Dios es una vida vacía, donde les falta la pieza más importante en su vida, que es su Creador. Queremos que la gente aprenda a compartir de Jesús, que los cristianos no sean solo espectadores, sino tuvimos algunas clases de evangelismo, enseñándoles cómo compartir la fe, aprendiendo a ver en el libro de Romanos cómo dice que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por ti, por nosotros. Que dice que por cuanto todos pecamos estamos separados de la presencia gloriosa de Dios y que no hay justo ni siquiera uno y que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10, 9 a 10, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si crees en esa obra de Cristo en la cruz por tus pecados, serás salvo, serás rescatado de la condenación de tus pecados, porque con el corazón se cree para que Dios te reciba y te acepte como justo ante Él, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros sinceramente amamos a la gente en Iglesia Vida. No queremos usar a la gente. Si llega una persona muy pobre y llega una persona muy rica, no vamos a tratar al rico mejor poniéndole alfombra roja y al pobre tú hazte un lado porque tú eres pobre y no tienes nada que ofrecer. Todos tenemos que ofrecer nuestro corazón a Dios y cada uno de nosotros somos valiosos. Dios conoce nuestro corazón, que nuestro deseo no era engrandecernos nosotros o engrandecer a Iglesia Vida, sino engrandecer su nombre, porque su nombre ya es engrandecido, pero la gente tiene que conocer quién es el Señor. Amén. Y muchas iglesias piensan, bueno, el pastor y los líderes, ellos están al frente, Dios los llamó o a lo mejor algunos piensan, no, pues al pastor le pagan un sueldo porque es su trabajo también, además de su llamado, pues que él haga todo, ¿no? Y cuando vamos a la Biblia, dice en Efesios 4:11 que Dios puso en la iglesia pastores y maestros, ¿sabes con qué propósito? Para equipar a los cristianos, a los santos, al pueblo de Dios, para la obra del ministerio. ¿De quién es la obra del ministerio? ¿Solo del pastor? ¿Solo del líder de alabanza? No, la Biblia dice que es de todos. Entonces mi propósito es equiparte a ti para que tú aprendas a conocer a Dios. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué como pastor. Yo llegué como misionero con la asociación a ayudarles porque no tenían pastor. Ni por mi mente me pasó que Dios me iba a llamar a ser el pastor de la iglesia.
Y la iglesia dijo, pues hermano Carlos Andrés, ayúdenos porque no tenemos pastor. Y me empecé a reunir con hermanos, decirles la importancia de organizarse bien, de compartir del evangelio de Cristo. Y Dios empezó a traer crecimiento y esta obra empezamos a hacer 60, 80, luego ya no cabíamos abajo y fuimos arriba y dijimos, vamos a hacer 212 para finales del 2012. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levanten la mano algunos. 212 para finales del 2012. Llegamos a finales del 2012 y éramos como 174, no la logramos. Pero es preferible tener metas altas y no darle, pero avanzaste, a ser conformista y decir, ay, lo que venga, ¿no? Entonces, y Cristo alcanzó vidas de personas. La iglesia promedio, ¿cuánto porcentaje de la iglesia, de todas las iglesias de Estados Unidos, crees que se va de la iglesia cada año? ¿Cuánto le calculas en porcentaje? Es alrededor de 15%. O sea que si somos 500 personas, vamos 50, se van a ir 75 personas este año. Hermano, no te vayas. Tú no seas uno de esos 75 que se van. ¿Por qué? Por diferentes razones. Por carnalidad, mundanalidad, porque alguien los vio feo y se quedaron en la casa y dijeron, ya no quiero volver a verle la cara a esa hermana que me trató mal. Y falta de madurez, ¿no? De poner los ojos en Jesús. Alguien me platicaba mi esposa que en el grupo de los jueves, grupo de integración, te lo súper recomiendo si no lo has tomado, decía mi esposa que estaban platicando testimonios de cómo llegaron a la iglesia y mi esposa les decía, si no conoces a nadie, acércate, conoce a las personas, hazlas sentir bien, porque es una parte de mostrar el amor de Dios unos con otros en la iglesia. Y decía una hermana, no, yo la primera vez que llegué a la iglesia me encantó. Dice, me sentí súper bien recibida, me sentía tan amada. Dice, y yo regresé muy emocionada a mi casa que había encontrado un lugar que me recibían con tanto amor. Dice, pero la siguiente semana llegué y nadie me peló, nadie me hizo caso. Por alguna razón, ¿no? A lo mejor no estaban los hermanos que había saludado, ¿no? Porque hay que tener cuidado con eso. Puede haber días que se te va muy bien y un día no te va tan bien, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer ese hábito entre todos. Iglesia Vida empezó a crecer porque la iglesia dijo, es nuestra iglesia. No tenemos pastor, tenemos que ser siervos de Dios cada uno de nosotros. Y yo era alguien que equipaba a los cristianos y la iglesia estaba dispuesta a equiparse. Y la iglesia creció. El software creció de 40 personas a esto. Gloria a Dios por eso. Así que, amén, gloria a Dios. Así que ahorita lo que ha sucedido es que siempre hemos rentado edificios porque no tenemos el capital económico para poder comprar un edificio y pues estamos rentando y rentando. Entonces varios hermanos dicen, cuando fue la obra de teatro y tuvimos la obra de Navidad, decían, hermanos, podemos ensayar y ni siquiera días extras para ensayar teníamos fácilmente disponible. Es más, nuestro equipo de alabanza, yo estoy súper agradecido con Dios por un equipo tan lindo que tenemos. Ellos tienen que ensayar en otro lugar y tenemos que rentar la iglesia donde estábamos antes. Entonces rentamos 2 edificios. Y varios hermanos dicen, hermanos, ¿por qué no hacemos esto? Pues hay que pedir permiso. ¿Podemos hacer la conferencia de varones tal fecha? No, está ocupado. El otro mes tampoco. Entonces varios han dicho, hermano, ¿por qué no soñamos en que Dios nos dé un edificio algún día? Y varios me han dicho esto. Yo digo, amén, amén, pero yo me voy calmado porque yo sé que en los años pasados, yo sé que no se trata en sí del edificio físico, pero gracias a este edificio físico, nuestros hijos están allá con una clase de la Biblia. No estamos como otras iglesias oyendo niños llorando por un lado y por el otro. Podemos disfrutar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos estar sentados con aire acondicionado o con calefacción. Podemos usar los baños, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Entonces yo creo que ha llegado el momento. Un grupo de hermanos de la iglesia me pidieron permiso, me dijeron, pastor, queremos reunirnos para pensar cómo podemos levantar fondos y pensar en el futuro, en un edificio propio para nuestros hijos, un legado para el futuro. Dije, hermano, pues adelante. Le dije, esto es algo complejo, que necesitamos gente capaz, gente dispuesta a ser parte del equipo. Y yo no quiero que me dé un ataque cardíaco viendo, Dios no me llamó a ser constructor y ni arquitecto, aunque aquí tenemos algunos arquitectos, ingenieros civiles, aquí tenemos 2 ingenieros civiles en la iglesia, a lo mejor ustedes van a ayudar con los planos y todo. Y entonces yo dije, pero si Dios pone eso en el corazón, vamos, apoyemos, seamos parte, ¿no? Entonces, ese es el software, ¿verdad? Imagínate meter ese software en este hardware.
Qué padre sería, ¿no? Qué bonito sería tener un templo, un edificio bonito. Aunque no se trata del hardware, pero el hardware es necesario. Y este día se lanza una campaña especial, porque eso es algo que va a durar meses y probablemente va a durar años, a menos que Dios haga una cosa maravillosa. Necesitamos empezar entre nosotros. Entonces, esto es algo para que oremos y digamos: Señor, lo que queremos es hacer tu voluntad, es dar a conocer tu reino, que la gente conozca de Cristo. Y si tenemos este proyecto de algún día, si tú nos los permites, Señor, tener un edificio que sea para nosotros disfrutar como familia, adorándote cada domingo, alabándote, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, un legado de fe, Señor, tú provee y mueve nuestro corazón para ser fieles en dar hacia tu obra. Y Señor, mueve el corazón de alguien que tenga la capacidad de dar donaciones. Por supuesto que todo esto es hecho con transparencia. Todo lo que tú das para la iglesia es deducible de impuestos y es algo transparente. Para si alguien es nuevo aquí, yo como pastor de Iglesia Vida, yo no toco el dinero de la iglesia, no tengo acceso a la cuenta bancaria de la iglesia y tenemos transparencia en el manejo de las finanzas de Dios. Entonces, queremos comenzar a orar hoy para tomar ambas cosas, el software y el hardware, porque Dios quiere que su reino se expanda. No se trata del edificio, sino de la gente, que la gente tenga vida eterna en Cristo, pero el software necesita un hardware. ¿Estamos de acuerdo? Mire, qué bonito sería poner ese software en ese hardware, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es soñar, ¿no? Pero a veces uno ve esas cosas y dice, wow, pero qué. Ahora, hay unos retos financieros que tenemos por delante. Les voy a compartir, porque estamos hablando de la palabra del Señor expandida por la iglesia. Si es la primera vez que tú llegaste a Iglesia Vida, bueno, por un lado, qué bueno que tú veas que somos una iglesia que tenemos una visión de avanzar y de hacer la obra de Dios. Y siempre cada domingo tenemos mensajes aplicables a la vida, relevantes. Yo he predicado, me dice Paola, ¿de qué no has predicado? He predicado de todo, ¿no? Del trabajo, de la soledad, de la depresión, de Filipenses, de Mateo, de la historia de la salvación. He predicado lo que no se imagina. Y la palabra de Dios tiene que ser así, es como un alimento, ¿no? Que necesitas verduras, necesitas proteína, necesitas fibra, necesitas una alimentación balanceada, ¿no? Y así también es la iglesia del Señor. Miren, me puse a ver cuando el equipo de nuestra iglesia que se estuvo reuniendo de provisión sobre un edificio y vi, edificios en Renton, me puse en Google y encontré este lugar que vendían autos ahí, ¿no? Bryan Motors, al lado de Dollar Tree, y dije, a lo mejor ahí se puede convertir en una iglesia, pero obviamente necesitaría mucho dinero, pero para que se den una cuenta, que estemos conscientes, dice la Biblia, ¿quién no se pone primero? ¿Qué rey que va a la guerra no primero se sienta y ve si puede ganarla? ¿Y qué hombre que construye un edificio primero no se sienta y ve si tiene para construirlo? Ok, entonces allí vemos que es este espacio, pero yo digo, ¿dónde va a ser el estacionamiento? Como que no hay suficiente estacionamiento, ¿verdad? ¿Quién lo quiere comprar? Pero obviamente somos muchas familias, entre todos podemos ser fieles a Dios. Ahora, vi este otro edificio, una farmacia, CVS Pharmacy, que estaba el edificio, se ve grande, no sé cómo se vea por dentro, pero mire cómo se ve el edificio, se ve grande. Decimos, que compráramos ahí. Hay los departamentos de los niños en diferentes lugares, a lo mejor en el centro donde estamos reunidos como iglesia. Entonces, para que nos demos cuenta, si queremos soñar como iglesia en comprar algún día un edificio para nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Algo que me emociona es que a medida que se expande el evangelio, mira, dar para la obra de Dios es algo voluntario y personal entre yo y Dios y entre tú y Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiero preguntarte, ¿quién de los que está aquí en la iglesia, alguna vez alguien de la iglesia se ha acercado y te ha dicho, no has dado dinero, no has dado ofrenda? ¿Alguien? Levanta la mano a alguien. ¿Cuántos años tienen en Iglesia Vida? Muchísimo, algunos 20 años. No estamos aquí por tu dinero, no estamos aquí para sacar algo de ti. Estamos aquí para servirte, para ayudarte, para que conozcas a Dios. Pero una vez que las personas maduramos, es como los niños, ¿no? Cuando los niños están en la casa, tú haces todo por ellos, ¿no? Hasta les cambias los pañales. Pero a medida que los niños crecen, ellos aprenden a que tienen que hacer su cama, a que tienen que tener responsabilidades, ¿sí o no? Es parte de crecer. Y parte de crecer es aprender
que Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Que dice Pablo a los Corintios, cada primer día de la semana aparten algo según hayan prosperado. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel sobre el diezmo, que era dar la 10ª parte de sus cultivos, de sus ganados, porque era algo que te cuesta, es un principio porcentual. Y saben una cosa, Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Tenemos que empezar con algo, y es lo que hoy vamos a lanzar de provisión, de entre tu conciencia, entre ti y Dios. Pero que tú te analices y digas, estoy siendo generoso con los recursos que Dios me ha confiado. Y yo sé que a la mayoría de nosotros no nos sobra el dinero, que la mayoría de nosotros muchas veces estamos apretados económicamente. Mi esposa y yo hemos practicado el principio del diezmo como un principio porcentual de dar según prosperamos, no para agradar a Dios bajo la ley en el antiguo pacto, sino porque es un mandato que Dios mismo dio en el antiguo pacto y que nos sirve para evaluar cuánto es algo porcentual que podemos dar de lo que Dios nos da. Ahora, pregunté en la iglesia donde estábamos antes. ¿Cuántos se acuerdan de Sunset Community Church, donde estábamos antes? Levante la mano si se acuerda. Bueno, le pregunté al pastor, porque lo vi esta semana, al pastor Andrew Fouché, que hemos tenido predicando con nosotros. Le dije, pastor, ¿cuánto cuesta sostener la iglesia? Y me dijo, bueno, con todo el mantenimiento del aire acondicionado, la calefacción, la persona de mantenimiento que va, la limpieza. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Y a veces la gente, ve a la iglesia que te saquen el dinero, ve con el pastorcito a dejarle tus diezmos, ¿no? La gente no se pone a pensar que somos parte de una comunidad y que esto no es gratis. Esto entre todos como equipo sostenemos para que podamos tener este privilegio de semana a semana crecer en el Señor, alabar al Señor, invitar amigos, familiares y que nuestros hijos reciban la palabra de Dios en un lugar bonito. Ese es el propósito. Entonces hay que pensar en un edificio y hay que pensar en dar. Ahora la pregunta es cómo le vamos a hacer si la mayoría de la gente no da. ¿Cuántos han escuchado noticias de un avión que se estrelló o de un avión que hubo un accidente aéreo y que se mataron los pasajeros en el avión? ¿Alguna vez has escuchado esa noticia? ¿Sí o no? ¿Salen las noticias eso, sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado las noticias de decir, aterrizaron 20,000 aviones bien el día de ayer? Aterrizaron 20,000 aviones bien, qué gran noticia. Eso no sale en el periódico, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sale en el periódico? El pastor desgraciado, mentiroso, que no es pastor, no, falso líder, que anda lucrando con la fe, vendiendo los pañuelos ungidos, pedazos de su corbata por $100, y que se compró un jet y que está levantando fondos para comprar un jet. Entonces, ¿qué piensa la gente? Los pastores y el diezmo, los pastores rateros, flojos que se pongan a trabajar, ¿no? Y no saben que la mayoría de los pastores dejaron mucho para servir al Señor. Podrían ganar más afuera. Y yo he visto en mi vida pastores que pasan necesidad. Y sé que en mi vida yo dejé cosas que me hubieran pagado mucho más afuera. Yo soy un profesionista, yo tengo un doctorado, yo podría ganar mucho más allá afuera que ser pastor, pero hemos dedicado nuestra vida al Señor. Porque Dios es digno, porque Dios es fiel, porque Dios lo merece. Ahora, la gente no sabe de esto, no se pone a concientizar. Por ejemplo, las escuelas, ¿quién las paga? Los impuestos y el gobierno, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta mantener una escuela? Millones de dólares. ¿Quién paga a los bomberos que atienden o la policía? El gobierno, y son millones de dólares. Entonces, imagínate que alguien dijera, ¿a poco le pagan al bombero? Qué desgraciado, porque se ponga a trabajar, que no sea flojo. Pues, ¿qué crees que está haciendo cuando está apagando fuegos y está trabajando, no? Pero, yo pensé que lo hacía por amor. Pues sí lo hace por amor y por vocación, pero es parte de sostener a su familia para poder dedicarse a apagar las llamas en los incendios y estar presto a ayudar a la comunidad. Entonces debemos dar pasos hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes creen que hay que comenzar dando aunque sea un paso hacia adelante? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Pon la vara, ¿verdad? Y él avanzó, dile al pueblo que se ponga en marcha. Y cuando llegaron, ¿qué hizo Dios con el mar? Lo abrió. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos según el poder eficaz que actúa en nosotros, dice la Escritura. Hermanos, mire lo que dice Proverbios 6, 6 y 8. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Hay que preparar la comida para que cuando venga el invierno tengamos algo, un ahorro que comenzamos a tener poco a poco
para ese futuro edificio, que gracias a Dios es algo que estamos poniendo y vamos a informar cuánto está entrando, cuánto nos falta, porque esto es algo de todos como iglesia. Entonces, miren, pro visión, la pregunta es que si Dios nos ha dado una visión, si no es ahora, la pregunta es ¿cuándo? Y es que dices, no, es que yo no, pastor. ¿Te acuerdas que Jesús en una ocasión, una viuda pobre, dio unos centavos y era todo lo que tenía? Eso es algo entre tú y Dios, ¿no? Entre cada uno de nosotros y Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Ay, cómo le están sacando el dinero a la pobre viejita, esos sinvergüenzas del templo. Jesús no dijo eso, ¿verdad? Porque no se trata de sacar el dinero, se trata de dar cada uno según, dice la Biblia, cada uno de, según, ¿qué? Según lo que propuso en su corazón. No dé con tristeza, ay, tengo que dar, ni por obligación o necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y la pregunta, hermanos, es que si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es a través de ti, entonces ¿quién? ¿Sabes lo que representa esto? Esto representa nuestra iglesia. Y algunos son de color azul, los que tienen sangre azul. No, no es cierto. Y los rojos, los que son bien sangrones. No, no es cierto. No, los de azul son el 20% de los que están allí. Ahora, ¿saben cuántas personas llevan adelante la obra de Dios porque están comprometidos con Dios y dicen, yo quiero servir, yo quiero ser un líder de grupo, yo quiero guiar un estudio bíblico en mi casa, en mi familia, con hermanos en Cristo, yo quiero que la gente conozca a Dios? Hermano, cuente conmigo en el ministerio de niños, cuente conmigo, necesitan algo en la iglesia, un lugar donde servir. Aquí estoy yo, Señor, listo para servirte. Cuando tú sirves a Dios, tú creces. Y otra cosa, los que dicen, Señor, yo soy consciente que todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Sin ti no tendría vida. Amo tu obra. He sido bendecido en este lugar. Mis hijos han sido bendecidos, Señor. Yo voy a dar recíprocamente de lo que tú me das. Dios pidió el diezmo en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, pero en el Antiguo lo pidió. Y es parte del corazón de Dios de dar porcentualmente algo según prosperas. Y hay gente que no, que le da el 1% a Dios. Está súper lejos del 10%, ¿no? Y eso es algo personal. Otra vez lo digo, es entre tú y Dios. ¿Sabes lo que representa el 20%? La gente que sostiene la iglesia. El 20% representa a la gente que hace la obra de Dios. Mira, el reto es que solo 20% de la gente hace el trabajo y solo 20% de la gente sostiene la obra de Dios. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Esta es nuestra iglesia y esto es la mayoría de las iglesias del mundo. 20%. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría con Iglesia Vida? Ya me imagino hasta buscando otro lugar donde quepan 1000 personas y donde nos organicemos mejor, y necesitamos gente también que va a servir de tiempo completo para estar mejor organizados, para que la gente esté más cuidada espiritualmente. ¿Qué pasaría si el día de mañana en vez de fuera al revés esto? Que 80% de la gente dijera, yo me comprometo a dar para el Señor porque creo en lo que Dios está haciendo en este lugar. Hermanos, sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y esperamos.